Paulo Díaz Gargari en la línea telefónica. Buenos días, Paulo, abogado, feliz 2018. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muchas felicidades y un saludo para todo tu auditorio. Igualmente, Paulo, pues cuéntanos, ¿cómo va a ser? Pues mira, Carmen, no quisiera yo darte mucho detalle porque en los próximos días vamos a hacer un anuncio de las, digamos, con mayor detalle, de no solo de las bases de la controversia constitucional que presentará el Estado de Chihuahua, sino de muchas otras acciones que vamos a emprender como parte de la estrategia jurídica. Este es un caso paradigmático, es un tema de la mayor importancia para el país. Yo me atrevería a decir, Carmen, que lo que está en juego aquí es ni más ni menos que la viabilidad democrática de este país. Eso es lo que nos estamos jugando y por eso es que a mí me da un gusto enorme poder colaborar en este tema con el gobierno del Estado de Chihuahua y más allá con el gobierno del Estado de Chihuahua, con el pueblo del Estado de Chihuahua. Déjame muy rápidamente, Carmen, sin entrar a mucho detalle, pues simplemente comentarte lo siguiente. Las controversias, digamos, hay mucha confusión alrededor de esto, generada por la propia Secretaría de Hacienda y el presidente Peña, porque en un mismo día, tú recordarás, tuvimos 3 respuestas distintas de lo que había ocurrido en aquella reunión del 4 de enero, en la que el secretario de Hacienda le informó al gobernador Corral pues que no iban a cumplir con un convenio porque querían saber cuál era el alcance de la investigación que todos conocemos. Esto que es un tema gravísimo de disrupción constitucional, de agravio y de violación al pacto federal, entre muchas otras cosas, pues al día siguiente, o no al día siguiente, sino el lunes, este lunes 8 de enero, en un primer momento, la Secretaría emitió un boletín pues que se refería a una cosa distinta de la que había dicho el gobernador Corral. Después, en una entrevista radiofónica, el subsecretario Mesmacher con toda claridad admitió que efectivamente habían detenido esos recursos por la razón que mencionó el gobernador Corral en la conferencia de prensa del lunes. Y más tarde el presidente Peña pues dijo alguna otra serie de cosas que yo no he alcanzado a entender todavía muy bien qué es lo que quería decirnos, pero todas son contradictorias. En realidad aquí hay algo muy sencillo, Carmen. Las controversias constitucionales no son otra cosa más que medios de control de la regularidad de normas o actos que puedan resultar violatorios o contrarios a la Constitución. No se está, por supuesto, cuestionando esta cosa que han llamado, pues en un neologismo extraño, un instrumento. No se está cuestionando el convenio para el otorgamiento de subsidios a través del cual la Secretaría de Hacienda se obligó a entregarle 700 millones de pesos al Estado de Chihuahua durante el mes de diciembre del 2017. Lo que se está cuestionando es el incumplimiento de una obligación válidamente asumida por la Secretaría de Hacienda en ese convenio y que no se cumplió. Es un convenio que se firma, Carmen, el 14 de diciembre del 2017 y la obligación era pagar antes del 31 de diciembre. El día de ayer me parece que el secretario de Hacienda, en otra lamentable participación en una entrevista en la televisión, decía pues que la vigencia del contrato, del convenio, ya terminó y que por lo tanto pues no había mucho que hacer. La verdad es que sorprende mucho que el secretario de Hacienda haga estas afirmaciones que son, en el mejor de los casos, Carmen, muestra de una ignorancia extraordinaria. El convenio tiene una cláusula de vigencia que dice, no dice que su vigencia termine el 31 de diciembre del 2017, sino dice con toda claridad que estará en vigor hasta que se cumple el objeto del presente convenio, que en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Cuál es ese objeto? Pues la recepción de los recursos y su aplicación en términos de lo que dice el propio convenio. Tú imagina el sinsentido de lo que nos está tratando de decir Hacienda, Carmen, cuando dice, yo incumplí un contrato, el contrato, esto no es cierto, pero ellos lo dicen, vencía el 31 de diciembre, ergo, ya no hay nada más que hacer. Pues no, señores, eso es un incumplimiento, pero no es un incumplimiento cualquiera, Carmen, es un incumplimiento que trastoca la Constitución, que trastoca el Pacto Federal y que no es sino una muestra más de esta actitud absolutamente ilegal e inconstitucional de la Secretaría de Hacienda de ejercer con la hacienda pública, con los recursos públicos de todos los mexicanos, un medio de control político.
de los gobiernos estatales: premiar a quien se porta bien y castigar a quien no obedece o no camina por el camino que señala el gobierno federal. De eso estamos hablando, Carmen. Entonces, para aclararlo, yo te diría, no se controvierte un convenio, no es la vía la controversia constitucional para cuestionar un convenio, pero además, y lo que se está cuestionando es el incumplimiento de la Secretaría y los efectos de ese incumplimiento en las atribuciones constitucionales de el Estado de Chihuahua. La más importante de todas, Carmen, y con esto concluyo, te digo para no dar en este momento pues más detalle, es la que tiene que ver con el combate a la corrupción. Esta confesión del subsecretario Mesmacher, en el sentido de que detuvieron los recursos porque quieren conocer el alcance de una investigación, es una clara, no digamos ya invasión de competencias de un Estado, sino es un acto ilegal que pretende impedir el ejercicio de esas facultades y de esas competencias en materia de corrupción. Eso es lo que vamos a llevar a la Corte, una de los muchos actos que vamos a emprender y que te comento en los próximos días, pues anunciaremos con mayor detalle, no solo este tema de la controversia, sino muchos otros actos jurídicos que se emprenderán para defender la Constitución, porque de eso es de lo que se trata aquí, Carmen, de defender la Constitución. Y bueno, pues de defender la Constitución y este mecanismo, Paulo, a ver, déjame detener un segundo, porque ciertamente no está cuestionado el mecanismo de transferencia de recursos de Hacienda a los gobiernos estatales, que se supone pues es para apoyarlos en diferentes circunstancias, que en este caso resulta que ese mecanismo, no sé cómo se llama exactamente, pero el instrumento le llama Hacienda, ¿no? Que se firmó con el gobernador Corral, es el mismo mecanismo que se utilizó para transferir los recursos de Hacienda a César Duarte, que luego fueron a dar al PRI, según la investigación que está en curso en Chihuahua. Es decir, aunque la controversia pudiera, pregunto, cuestionar la naturaleza del instrumento, lo que ustedes van a hacer, hasta donde entiendo por lo que contó Corral ayer aquí, es cuestionar la utilización discrecional de este tipo de instrumentos, no al instrumento mismo. Técnicamente, Carmen, lo que te decía es, a través de una controversia, tú puedes cuestionar dos tipos, tú puedes cuestionar o normas jurídicas generales, leyes, o actos que resulten violatorios de la Constitución. Aquí lo que nosotros vamos a atacar es el incumplimiento, es decir, no es que el convenio genere una afectación, lo que genera la afectación es el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Pues porque esa afectación, en un primer término, pues genera una afectación presupuestal muy grave en el gobierno del Estado de Chihuahua, que le impide cumplir con sus funciones básicas como gobierno. Y aquí podemos ubicar pues la seguridad pública, la salud, la educación, todo lo que tú quieras. Digamos, ahí hay una clara afectación del pacto federal. Pero lo más importante es justamente el motivo por el cual se detienen estos, que tiene que ver con una facultad constitucional otorgada a los estados, digamos, por virtud de las reformas recientes a la Constitución, en materia de combate a la corrupción. No hay forma de combatir un convenio ante la Suprema Corte. Además, un convenio federal que el que quisiera controvertirlo, Carmen, tendría que ir a los tribunales federales. Es decir, toda esta confusión generada por la Secretaría de Hacienda de que en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se pone en entredicho la validez del instrumento, que no es otra cosa más que un convenio, no son más que patrañas, Carmen, no son más que ocurrencias infundadas que no tienen nada que ver con nuestro ordenamiento jurídico nacional. No sé en qué derecho esté pensando el secretario, pero ciertamente no tiene nada que ver con nuestro orden jurídico nacional. Por lo pronto, lo que dijo a la televisión es que ya no habrá dinero. Es decir, como fue el año pasado, pues adiós. ¿Eso es lo que dijo? ¿Así se entiende? Oye, eso es lo que dijo, pero además lo dijo con base, digamos, para decir esa barbaridad, Carmen, tú recuerdas, lo dijo porque según él, la vigencia de este convenio terminaba el 31 de diciembre. Exacto. Y yo quiero simplemente leerte aquí
lo que dice la cláusula de vigencia del convenio, que debe conocer el secretario. Y dice que el convenio surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción, es decir, 14 de diciembre del 2017, y terminará hasta que se cumpla el objeto del presente convenio descrito en la cláusula primera, claro, en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, este convenio está más vivo que nada, está incumplido, y eso es lo que vamos a reclamar, y estará vivo y vigente, Carmen, al amparo de nuestro derecho nacional, hasta el momento en que la Secretaría no solo entregue esos recursos, sino que después el Estado acredite que le dio a esos recursos el destino previsto en el convenio, lo que al parecer no ocurrió en el caso del convenio que a través del cual le enviaron recursos a la administración del señor César Duarte. Motivo de la investigación en Chihuahua en este momento. Pero que no tiene nada que ver con el cumplimiento de un convenio para el otorgamiento de subsidios. O sea, la investigación no es sobre la naturaleza del convenio, sino sobre lo que hicieron con el dinero de ese convenio, claro, que lo disfrazaron y lo mandaron triangulado a las campañas del PRI, dicen los testimonios de las declaraciones ministeriales. Ahora, Carmen, esto es muy importante porque... Y los documentos que tienen. La importancia de Chihuahua, y por eso te digo, lo que está en juego en todo este asunto es la viabilidad democrática del país. Desde hace tiempo en tu programa yo he denunciado esto que me parece que es el mayor de los males que padecemos, estos ríos de recursos sucios por montos multimillonarios que se desvían al financiamiento ilegal de las campañas políticas. La corrupción, Carmen, es ya un mal muy nocivo por sí mismo, pero ese mal muy nocivo para la sociedad se perpetúa en el momento en que los recursos derivados de actos de corrupción se canalizan al financiamiento ilegal de campañas políticas. En ese momento, la corrupción deja de tener el carácter de un acto aislado para convertirse en una casi carga a perpetuidad. Pero esto no es la enorme ventaja que hoy tenemos en el caso Chihuahua es que se cuenta con una investigación seria y bien documentada que ha permitido pues tener el conocimiento cabal de lo que ocurre. Pero esto ocurre, Carmen, y ha ocurrido con el PRI en todos los estados de la República en los que gobierna este partido y principalmente, tú conoces bien el tema, lo conoce tu auditorio, Carmen, el Estado de México. Tú recordarás aquel tema de los 1,600 millones de pesos que aparecieron y desaparecieron en una cuenta del SASCAEM como si fueran cacahuates y que luego el propio gobierno del estado le dijo al INE que los había destinado a nómina, cuando a ti, a tu programa, le dijo que los había destinado a obras y actividades de interés general o algo así. Esto se repite en todos lados, Carmen, y el miedo, la reacción tan violenta e ilegal del gobierno federal en contra del pueblo de Chihuahua no tiene otra explicación más que este miedo a decir lo que no pueden permitir que las investigaciones y el caso Chihuahua avance, porque pues es exponer efectivamente el modus operandi de todo lo que han hecho en muchos otros estados de la República. La diferencia pues es que hoy en el Estado de México no tuvimos alternancia y entonces pues tanto el gobierno local como el gobierno federal y el régimen priista pues se han encargado de entorpecer el avance de esas investigaciones, pero que a pesar de todo, Carmen, a pesar de la administración del gobernador del Mazo, a pesar del gobierno federal y a pesar de los intentos del régimen priista, vamos a lograr romper esas resistencias y vamos a acabar por conocer qué fue lo que ocurrió ahí, Carmen. Este es un tema importantísimo y con esto me gustaría cerrar. Chihuahua tiene una importancia fundamental el día de hoy para la democracia mexicana. Sin la menor duda estamos en eso. Paulo Díez, seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, gracias al abogado Paulo Díez. Ya veremos en los términos más amplios cuando se presente esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.